Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de la victoria sobre el mal. Vamos recorriendo poco a poco distintos temas que nos ayudan a poder conocer al enemigo, a ese enemigo común que tanto daño causa en este mundo y que lamentablemente ha conseguido una de las mejores cosas, hacer creer que no existe. Nosotros vamos recorriendo distintas facetas de la manifestación del demonio, de este enemigo, y hoy llegamos a un punto muy fuerte que ha tomado mucho auge en estos últimos tiempos, que es el satanismo. Lo vamos a desarrollar a lo largo de distintos programas porque esto tiene muchas facetas. Estamos como siempre en compañía del padre Jorge Carrasco. Él es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas y es nuestro maestro, iba a decir, en este espacio. Un saludo cordial para todos los que nos están escuchando a través de la radio, los que nos estén siguiendo. Y ahora pues saludamos al Padre Jorge, que una vez más está con nosotros. Padre, gracias por estar aquí. Buenos días, don Randy, buenos días a todo el equipo de NC y saludar a todos los que nos siguen por los distintos medios, sobre todo televisivos, radiales y virtuales. Padre, el satanismo, uno dice, pero ¿satanismo? O sea, ¿existe alguien que adore a Satanás? Y la pregunta creo que tiene una respuesta que tal vez muy pocos nos imaginamos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cuando hablamos de satanismo, nos referimos a personas, a grupos, a movimientos que de manera aislada o también incluso de manera estructurada, en mayor o menor grado, practican algún tipo de culto, es decir, adoración, evocación, etcétera, al demonio, ¿no? A Satanás. Entonces, y el culto que se le rinde a Satanás, en el satanismo se llama culto satánico. En el satanismo propiamente hablando, este culto consiste en la adoración o veneración o evocación del demonio, realizado con plena conciencia de dirigirse a él, y este culto pues, es el conjunto, digamos así, de rituales para realizarse con Satanás. Esto es. Y en el satanismo, en sentido, lo primero que he dicho, en sentido estricto, ¿no? Culto estricto al demonio. Pero en sentido amplio, pues puede realizarse creyendo por ignorancia, ¿no? Que se le rinde culto a ídolos, por ejemplo, a la muerte, como se da a la Santa Muerte en algunos países, o fuerzas de... ¿no? Pero, digamos, cuando estamos hablando aquí cuando hablamos de satanismo, lo estamos hablando en sentido estricto. Culto de manera individual o de manera organizada al demonio, ¿no? Padre, a mí me surge una pregunta con esto. Muchos dicen, no, el demonio no existe. Otros dicen, el demonio en realidad es un ente abstracto que es el mal que se hace en el mundo. Pero los satánicos sí creen en el demonio, los satánicos sí le rinden culto.
Entonces, ¿cómo se ha llegado a una cosa que los propios católicos muchas veces no creemos en el demonio y sin embargo hay adeptos para él? Sí, o sea, yo creo que una prueba práctica de la existencia del maligno es la existencia del culto explícito a él. Es cierto que algunos um, niegan, e incluso autores, teólogos se han dado, que han negado la existencia del demonio y, y la iglesia ha salido pues con mucha firmeza al encuentro de estos autores diciendo claramente que el demonio es un ser personal, es un ser real, no es la personificación del mal. Y recordamos mucho aquella catequesis de su santidad el San Pablo VI el 15 de noviembre de 1972, donde justamente por el bombardeo de algunos autores de ese tiempo, la década del 70 más o menos, pues deja con mucha claridad que el demonio no es una personificación del mal, no es algo mitológico, sino que es un ser real, pervertido y pervertidor, dice San Pablo VI, simplemente trayendo lo que siempre la Iglesia ha dicho a la luz de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición de la Iglesia. Entonces, lo que los santos padres han dicho, etcétera, ¿no? Los grandes concilios ecuménicos, la existencia del demonio, y por eso en el año 1975 la Congregación para la Doctrina de la Fe mandó a hacer a unos especialistas un documento justamente que se llamaba, si mal no me equivoco, Fe y Demonología, donde justamente analizaba la presencia del maligno no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la tradición y en los diferentes documentos de la Iglesia, como diciendo, la Iglesia siempre ha creído la existencia del maligno enemigo, pero no como un principio, es decir, un principio malo y Dios es el principio bueno, ¿no? Entonces, que eso era una idea herética, ¿no? Sino que es el ángel que cae, el ángel caído, que era de naturaleza angélica, por lo tanto de naturaleza buena, como decía muy bien el Concilio Lateranense IV, pero que se pervierte por una decisión irrevocable en un total apartamiento de Dios, ¿no? Entonces, y es cierto que ha habido y todavía existen autores que pues le dan la vuelta a esto, pero en esto la Iglesia nos ha dejado las cosas muy claras de la existencia del maligno y como prueba apartada totalmente de Dios y de la Iglesia es el mismo culto explícito que se da al demonio. Y este culto, padre, o sea, lo dan con formatos así de tipo de religión o tienen ritos específicos o cada uno va por su cuenta haciendo lo que buenamente le parece. Yo diría que las dos cosas. Ah, Entonces, caramba. los dos, porque existen como especie de especies, lo digo así, de iglesias de Satanás, ¿no? Existen, ¿no? Y ya con un culto más o menos estructurado. Yo lo digo más o menos estructurado porque el demonio es el desorden purísimo, ¿no? El desorden, Entonces, claro, exacto. y dolorosamente en algunos países, sobre todo de Europa, porque esto es bastante dolor, yo digo con dolor, en algunos sitios está desarrollado, unos países de Europa, algunas legislaciones equiparan a estas sectas satánicas como una iglesia más, ¿no? Como un culto religioso más, ¿no? Entonces, los equiparan con las mismas leyes que utilizan para avalar pues cualquier religión, iglesia o movimiento, denominación religiosa, etcétera, ¿no? Entonces,
es que así estamos de mal. Pero hablando, iba a decir en serio, ¿el satanismo, el culto satánico, puede ser considerado una religión más? La palabra religión no podría aplicarse al satanismo, ¿no? Porque la religión conlleva un culto a Dios. Entonces, si el demonio no es Dios, por lo tanto, no se puede hablar de religión, ¿no? Simplemente esto es una secta, esto es un movimiento totalmente desordenado, donde personas pues le dan un culto explícito al maligno, ¿no? Entonces, la religión es el conjunto de doctrinas que se han de creer, normas que se han de vivir para relacionarse de manera favorable con Dios, ¿no? Y para nada, pues no, el satanismo por ningún motivo puede cumplir esta definición, porque el satanismo no quiere relacionarse con Dios, sino revelarse con Él, ¿no? Y su elemento central, diríamos, del satanismo es la inversión de los valores humanos y religiosos, lo que obviamente, objetivamente es equivocado, malo y visto por todos lados, moralmente desordenado. Y el satanismo es una burlona imitación, toma todos los elementos enfrentándolos al demonio, ¿no? Pero, si por decir, ¿no? La Santa Misa, pues utilizan ellos la misa negra en lugar de dar adoración al Señor realmente presente en la Eucaristía, pues ellos ultrajan la Eucaristía, ¿no? Ellos, para que vean, ellos creen firmemente en la presencia de Jesús en la Eucaristía, por eso la ultrajan de distintas maneras, miccionando sobre la Eucaristía, echando secciones sobre la Eucaristía, profanándola de todo tipo, ¿no? Eh, por eso ellos, muy bien Tertuliano ha dicho que el demonio es el mono de Dios, es decir, imita a Dios, pero es una imitación para ofenderlo, para ofender todo lo que es de él, ¿no? Entonces, si en la Santa Misa se asperja con agua bendita, pues disculpen, utilizan orines para echar a la gente, ¿no? Entonces es una macabra imitación de las cosas de Dios. Caramba, esto es fuerte, muy fuerte, y uno va sacando cuentas de lo que supone este culto de satanismo, o sea, rendirle culto nada más y nada menos que aquel que se ha rebelado contra Dios. Por lo tanto, me imagino, padre, que los promotores del satanismo propondrán también la rebeldía de las personas hacia Dios. O sea, no creo que vayan a decir, bueno, ustedes me rinden culto a mí, pero también hay que ser buenos, hay que ser solidarios. Me parece que nada de eso irá por estos lugares, ¿no? Eso, ¿no? Los dos grandes promotores, este llamado satanismo moderno, pues está Anton Szandor Levey y Cromley, ¿no? Estas personas que han promovido el satanismo moderno, ¿no? Entonces, sé fuerte, hombre, decía Cromley, desea y goza todo lo de los sentidos. Aquí no hay templanza, sacrificio, nada. No temas que algún Dios te castigue por esto. Cada hombre, cada mujer es una estrella por sí mismo cuando encuentre la verdadera propia voluntad. Aquí no hay dominio de sí mismo, nada, ¿no? Obediencia, nada. De otro modo es un esclavo y los esclavos deberán excluye la tienen compasión, mata y cura, no perdones a nada.
todo lo contrario a lo que nuestro Salvador nos viene a predicar, ¿no? El mismo Anton Sandor Levey tiene su famosa idea de Satanás y define al satanista. Dice, el satanista cree en la completa gratificación de su ego, vive la vida como una fiesta sin renunciar a ninguna satisfacción y sin cultivar inútil amor a hombre que es imposible y absurdo, ¿no? Entonces, y bueno, pues para que ustedes vean, es lo contrario al Evangelio de Jesús. El Evangelio está sumergido en el sometimiento a Dios, en la caridad, pues el satanismo es lo contrario, ¿no? Ese es un himno a la rebeldía. Para que vayamos viendo, y esto nos va dejando a muchos con los pelos de punta, porque esto es una realidad que hoy se vive. Ha tomado mucha fuerza desde el siglo anterior y los últimos tiempos. Y esto llega hasta tal punto, padre, que yo, averiguando un poquitito por las redes, recordando algunas noticias que había visto, llegan al extremo de que, por ejemplo, pusieron una pancarta en Estados Unidos, en uno de los estados, donde está reconocida como religión esta secta, que si quieres practicar un aborto seguro, puedes hacerlo dentro de nuestros ritos satánicos. Nosotros te damos la seguridad de la mejor atención. Claro, uno lee esto y dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades? Pues uno sospecha también de que algo debe estar pasando en los corazones de aquellos que permiten que un culto satánico se cobre vida de niños bajo la ley del aborto. Obviamente sin quitar la gravedad de lo que usted dice, pues hay otros actos gravísimos que se cometen en las sectas satánicas, ¿no? Y lamentablemente muchas veces las autoridades civiles no están atentas a lo que es una secta satánica, donde se cometen innumerables delitos y no es extraño que cometan homicidios rituales con niños, con jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces es algo gravísimo que va contra Dios y que va obviamente contra el hombre de una manera aberrante, porque no estamos dentro de una catalogación de actos por fragilidad humana, sino de actos ya pues explícitamente diabólicos, explícitamente. Y padre, ¿qué más se podría decir para poder conocer a fondo lo que es el satanismo? Porque después nos vamos a ir analizando algunas otras cosas relacionadas con este satanismo en los siguientes programas. Pero esto vive una fe, vive de emociones. ¿Qué es lo que mueve a la gente al satanismo? Sin duda, ¿no? Sin duda, el satanismo tiene una fuerte carga emocional. Todos sus ritos, todos sus símbolos, todas las prácticas manifiestan no solamente la negación a Dios, sino la negación de la recta razón. Y por ejemplo, pues en las aberraciones sexuales que se practican, en la sed de poder, etcétera, ¿no? Y el satanista pues se siente amo porque es un esclavo del demonio, ¿no? Y muchos terminan sacrificados, inducidos al suicidio, etcétera, ¿no?
y como consecuencia de la participación en ritos satánicos, el hombre queda indefenso, extremadamente vulnerable a la acción extraordinaria del demonio. Es decir, que hay un porcentaje muy alto de que estas personas terminen poseídas por el demonio, ¿no? Entonces, como uno encuentra ahí cuando, pues si a uno lo buscan y me dicen, yo he pertenecido a una secta satánica, pues es un candidato altísimo de que esté poseído por el maligno. Aunque, pues gracias a Dios ha habido, como encontramos en redes sociales, hay testimonios muy bonitos de personas que habiendo vivido esta terrible experiencia, pues han salido y han tenido una conversión muy grande al Señor, ¿no? Entonces, y muchos incluso han tenido que pasar por procesos de exorcísticos, ¿no? Entonces, porque han experimentado incluso al salir de estas sectas, pues molestias muy grandes propias de quien se entregó voluntariamente al demonio, incluso con pactos diabólicos. Justamente me venía a la mente cuando usted hablaba, el caso de un colombiano, no recuerdo ahora el nombre, que lo comentamos en algún programa de Junto a Ti, que él iba haciendo todos los pasos para ser un gran sacerdote satánico. De repente llega a su vida una joven. Él estaba acostumbrado a hacer trabajos a las chicas para poder conseguir de ellas todo lo que quisiera, pero con esta joven no podía. Va a pedir el consejo a su maestro y el maestro le dice, mira, vete con ella, conócela bien y entonces, una vez que la conozcas bien, vamos a saber por dónde podemos atacarla. El Señor se valió de esta joven para quitar de la carrera satánica a este joven, también a este muchacho, y fue por el rezo del Santo Rosario, por la misa diaria y por la confesión diaria que esta joven recibía, que este sacerdote satánico, que ya estaba en las últimas, lo único que le faltaba era el ofrecimiento de un sacrificio humano para poder estar en el rango máximo, no pudo atacarla y no pudo causarle ningún daño. Esto también nos da un poco de esperanza para decir, si yo vivo mi fe plenamente, es Dios el que sale en mi defensa, ¿no? Así es, y las personas que caen en esto, pues es porque no están lejos de Dios y dentro de esas búsquedas de experiencias, pues se encuentran con esto y quizás por una vida muy desordenada, está claro, porque cualquiera no cae en esto, por una vida muy desordenada terminan así, ¿no? Entonces, si como el Señor se vale de estos medios de la gracia para alejarnos del maligno, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, sin ser exorcista, el Señor le daba la gracia de que muchos quedaran liberados del maligno cuando él se ponía a rezar el Santo Rosario, ¿no? El que combatía muchas herejías, ¿no? Herejías. Y así otros santos, ¿no? La confesión, sin ser el exorcismo estricto, es en sentido amplio, es el gran exorcismo por excelencia, porque nos aparta de aquello que nos acerca al maligno, que es pues el pecado y todas las prácticas de vida sobrenatural, la Santa Misa, la comunión frecuente, la oración, la devoción a la Virgen Santísima, todo esto es muy importante para acercarnos a Dios y para apartarnos del maligno enemigo. Por eso la importancia de fomentar una vida espiritual. El fin de estas charlas, digamos así, sobre el satanismo es para enseñarnos, para animarnos, sino para saber hasta dónde llega el mal, hasta La dónde maldad llega del el hombre. mal, la maldad del hombre, y conociéndola
aunque obviamente no hayamos llegado a ese extremo, nos apartemos al máximo de este mal, entregándonos al culto verdadero, al culto del Dios verdadero, y para que Dios sea el Rey de nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias. El tiempo ya ha llegado al límite. La semana que viene, Dios mediante, estaremos hablando de ideología satánica para conocer un poquitito más. Gracias, Padre, por haber estado en este programa. Lo esperamos, Dios mediante, la semana que viene. Y a todos ustedes también, darles las gracias por haber estado ahí y hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la victoria sobre el mal. Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.